Perfecto. Transmitiendo en vivo por Facebook. Ok. Gracias, profesor. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de a qué horas y en dónde nos vean, pues sean todas y ustedes bienvenidos. Bienvenidos al Instituto de Filosofía, que a través del Seminario de Temas y Problemas Fundamentales en Desarrollo Humano, esta vez nos convoca el título Críticas y alternativas al modelo de desarrollo humano con lógica capitalista. Conferencista, el doctor Héctor León. Sean todas y todos bienvenidos. Eh, ¿Por qué es relevante discutir el tema de desarrollo humano? Bueno, como a manera de una introducción, puedo decir que, o podemos llegar a pensar que si hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de algo positivo. Y ese fue uno de mis errores muy al comienzo. Es importante destacar, si hablamos de desarrollo humano, que puede haber malos desarrollos. Lo que sí es que desarrollo humano implicaría apertura. La palabra desarrollo es una palabra polisémica eh, que tiene gran grado de equivocidad, pero cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de apertura, de posibilidad. Si hablamos de apertura y posibilidad del desarrollo humano, también nos implica hablar de lo cerrado. Eh, y eso nos remite entonces a varias preguntas, como por ejemplo, si es cerrado, ¿quién nos cierra? ¿Cómo lo cerramos? ¿Cómo podemos posibilitar o nosotros apoyar para que el desarrollo sea un desarrollo abierto, siempre en posibilidad? Bueno, hoy nos toca, junto con el profesor, tocar el tema del capitalismo. Eh, Permíteme un momento. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la dinámica de este curso? Bueno, consiste en un diálogo de preguntas previamente acordadas con el profesor. Después de esa conversación, existirá un espacio para preguntar, comentar o debatir. El propósito es encontrar la relevancia del desarrollo humano. Presentación del profesor, pues bueno, estamos aquí enfrente de un experto con 2 doctorados, un doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas por parte de la Universidad IAPE, doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad IEG, con maestría en Investigación en Ciencias de la Educación y una licenciatura en Filosofía. De manera personal conozco al profesor León, muy enfocado en la parte de filosofía mexicana y no se aleja y se esconde en los textos, sino que nos afronta, nos confronta a la realidad humana, pero nuestra realidad, esta que estamos viviendo aquí en México, pero no nomás se enfoca en México, sino en el sur global. Y eso tiene mucho que ver porque eh, en mi corto tiempo que lo conozco, el profesor no se limita a conversaciones de libro europeas, sino que nos afronta con nuestra propia realidad y a partir de ahí hace investigación, hace filosofía. Entonces yo aprecio mucho de eso. Vínculos académicos, es fundador y coordinador de EduSur, miembro de la Red Mexicana de Descolonialidad, una disculpa, miembro fundador del Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, miembro activo de la Asociación Filosófica de México. Líneas de investigación: desarrollo humano desde la perspectiva de la complejidad, transdisciplinaridad y el pensamiento decolonial. Derechos humanos y bioética en perspectiva decolonial y filosofía latinoamericana y mexicana. Bien, vamos a comenzar. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Héctor, buenas noches y muchas gracias por acompañar este ejercicio y moderarlo. Gracias a usted, profesor. Bueno, pues vamos a comenzar. Para poder entender por qué se critica el modelo de desarrollo capitalista, profesor, y se construyen alternativas al mismo,
sería importante tener una caracterización básica del capitalismo. Profesor, ¿de qué hablamos cuando decimos capitalismo? Bueno, el capitalismo es muchas cosas. Yo trataré de ser lo más claro posible para quienes nos escuchan en Facebook o quienes nos acompañan en esta sala. Podría decir que el capitalismo es una política económica, pero prefiero y lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. El capitalismo es una filosofía de vida, un modelo de hacernos humanos, de desarrollarnos. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Voy a poner varios ejemplos. El capitalismo tiene que ver con que vamos a una plaza, vamos a un centro comercial y cuando vamos a ese centro comercial, eh, volteamos de reojo, vemos una blusa, vemos un vestido, vemos una chamarra y lo compramos. Nos regresamos inmediatamente y lo pagamos con nuestra tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué eso es capitalismo? Eso es capitalismo porque compramos cosas que no necesitamos, incluso compramos cosas con dinero que no tenemos. Ese es un ejemplo de capitalismo. ¿Qué más sería el capitalismo? El capitalismo es muchas cosas. El capitalismo tiene que ver con el hecho de que un papá, cuando su hijo termina la secundaria, la secu, se hace una pregunta: ¿qué debo de hacer? ¿A dónde lo debo de meter? Y se hace la pregunta de cuál debe de ser la mejor educación, la mejor escuela. Y dice, no, en la prepa todavía la educación pública, en la universidad voy a educarlo en una escuela privada para que sea buena persona, ¿no? Y entonces, cuando llega la decisión de educar al hijo en una universidad privada, elige la universidad privada, ¿no? Y eso es capitalismo. ¿Por qué? Porque tendría que ver con un segundo ejemplo o un tercer ejemplo que voy a poner. Cuando nos enfermamos en un país como el nuestro, cuando nos da una gripe o cuando nos da eh, una enfermedad común y corriente, un dolor, ¿qué es lo que ordinariamente hacemos? Lo que hacemos ordinariamente es no nos levantamos a las 6 de la mañana a hacer fila al IMSS o al ISSSTE, sino que esperamos que a las 9 se abra el primer consultorio que tenemos al lado, sea de una farmacia genérica o de cualquier otra farmacia o de un médico privado. Y estamos dispuestos a desembolsar para garantizarnos salud, ¿no? Eso es capitalismo, al igual que lo anterior. ¿Por qué? Porque teniendo alternativas, ¿no? Alternativas donde el Estado tendría la obligación de garantizarnos un derecho como la educación o la salud, elegimos y preferimos un mundo de privado, un mundo de privados, ¿no? Eso es capitalismo. Y capitalismo, puedo poner 50 ejemplos de lo que es capitalismo. La relación laboral que se construye, por ejemplo, en un Soriana o en un Walmart, no de las gentes que están en las cajas, no la gente que está acomodando, sino la relación laboral que está, por ejemplo, quienes han ido a un Soriana, a un Walmart, han visto gente que son lo que llamamos viene, gente que acomoda los autos o que los lava, o gente que te acomoda, eh, normalmente son adultos mayores, tu despensa en tus bolsas, en las bolsas que llevas. Eso es capitalismo. ¿Por qué? Pues por varias razones, no solo porque no hay una relación laboral formal, tanto Walmart como Soriana se eximen de plantear una relación laboral formal, pero sí se autorizan de darles órdenes, de ponerles obligaciones que representan una sutil forma de hacerles sentir a las personas adultas que son útiles, que son valiosas, que sirven, que pueden aportar, que no son mantenidas, pero es una lógica también de explotación. Y así como hay 50 ejemplos o más de lo que es el capitalismo. El capitalismo supondría, por ejemplo, una contratación laboral cualquiera. Es decir, supongamos, yo tengo un negocio y te digo, Héctor, Ernesto, Dulce, Francisco, te invito a trabajar.
Y si yo le digo a Ernesto, Ernesto, te invito a trabajar, y Ernesto me dice, sí, acepto, te voy a dar 50 pesos por día. Y Ernesto acepta. Si yo al finalizar cada día le doy a Ernesto sus 50 pesos, ¿soy un mal patrón? ¿Soy un mal empresario? No, no lo soy. Por una razón, porque ese fue el acuerdo. El problema es que no pocas veces, sino muchas veces, Ernesto, el trabajo de Ernesto no me garantizó 50 pesos, me garantizó 300, 350. Pero ¿por qué no soy un mal empresario? ¿Por qué no soy un mal patrón? Porque el acuerdo con Ernesto fueron 50 pesos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, aquí este ejemplo me va a permitir decir otros elementos de lo que supone el capitalismo. El capitalismo, decía yo, es una filosofía de vida, pero no es solo filosofía de vida, es una forma de desarrollo, es una forma de producción, es un modelo de producción, es una política económica, porque en este caso, en este último caso que estoy señalando, hay algo que pone el trabajador. ¿Qué es lo que pone? Su trabajo, su fuerza, ¿no? ¿Y qué es lo que pone el capitalista? Los medios de la producción. Pero hay un trabajo y el excedente de las ganancias, ¿quién se las queda siempre? El capitalista. ¿Quién nos demostró eso? ¿Quién nos dibujó eso? ¿Quién nos hizo entender eso? Fue un señor llamado Carlos Marx. Y así podría poner otros 20 ejemplos. Uno que me parece profundamente importante, y con este termino, a ver si he logrado decir qué es el capitalismo. El problema de lo que sucede el día de hoy, ¿no? Que hay la mitad de las calles de la zona bajío del país, del occidente del país, están cerradas por campesinos, ¿no? Que han salido con sus tractores, que han salido con su maquinaria a tapar las calles. ¿Por qué han salido? Porque son productores de maíz. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se les compra la tonelada de maíz a un precio cuando la producción de ese maíz no corresponde con los 300 pesos que les pagan, sino que la producción del maíz vale 700, ¿no? Esos mismos productores se enfrentan a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? Supongamos que yo soy productor de maíz y que ocasionalmente en algunos periodos mi cosecha no se logra porque hay un mal temporal. ¿Qué es lo que hacen cada vez más muchos campesinos? Aceptan que empresas, X empresas, bueno, puedo decir, porque aquí no estoy promoviendo ninguna, sino cuestionando, empresas, por ejemplo, como Monsanto o Syngenta, eh, me patrocinen mi siembra. ¿Qué significa que patrocinen mi siembra? Me dan un dinero y me dan maíz que normalmente es maíz transgénico. ¿Por qué eso es capitalismo? Eso es capitalismo no solo porque hay un acuerdo, ¿no? Hay un contrato, y en ese contrato ellos van a dictar el precio, el precio del maíz. Y no solo ellos van a dictar el precio del maíz, a veces ellos dictan el salario, mi ganancia, ¿no? Y a veces ellos me dicen con quién debo vender, con quién sí puedo o con quién no puedo vender. Entonces, en ese sentido, yo, que era el dueño de mi parcela, de mi milpa, ¿no? Que sembraba ecológicamente responsable, que en un surco tenía maíz, en otro surco tenía frijol, en otro tenía calabacitas y tenía otras cosas, ahora ya solo tengo que sembrar maíz porque eso me lo dicta alguien, ¿no? A quien yo le cedí una cosa, el derecho de explotarme. En ese sentido, yo no sé si estos ejemplos responden a la pregunta de qué es capitalismo. Capitalismo, digámoslo, es una filosofía de vida, es una forma de generar desarrollo, es una forma... ¿Qué es capitalismo? Pongo un ejemplo. Capitalismo es el hecho de que un chavalo cuando sale con su primer trabajo, con su primer salario, empieza a ahorrar. ¿Por qué? Porque quiere ser alguien en la vida. Y se compra el primer carro. Y se compra un bocho o se compra un Atos o se compra un Chevy. Pero su esperanza es algún día tener
una cosa espantosa de esa Cybertruck, ¿no? De Tesla, ¿no? Eso es su imaginario. ¿Por qué eso es capitalismo? Porque llevo en mi cabeza la idea de que debo de progresar, de que no soy alguien si no acumulo, si no compro, si no consumo. No sé si he sido claro. Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Y me hace a mí preguntarme, ¿qué no existirán otras formas de desarrollarnos? O sea, ¿me tendré que endeudar o ser muy estricto en lo que debo de gastar? ¿Existirán otras cosas? ¿Nomás existirá el socialismo, aquel que vemos idealizado allá en Rusia? ¿Existirán otras formas? Bueno, la siguiente pregunta, profesor. A lo que estoy entendiendo, entonces el capitalismo tiene un modelo de desarrollo, algo que se nos impone o de cierta forma nos moldea, nos da estructura de a dónde, qué tenemos que comprar, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vestirnos, dónde tenemos que educarnos, qué nos tienen que enseñar en las escuelas. Eh, y mi pregunta sería, ¿por qué se cuestiona o cuáles son las críticas que se le hacen a dicho modelo, profesor? Bueno, antes de responder por qué se cuestiona o cuáles son las críticas que se hacen a dicho modelo, quisiera decir algo que es muy importante de lo que dices. Eh, las sociedades en las que vivimos, en Occidente por lo menos, son sociedades capitalistas. Y el modelo de desarrollo capitalista es algo que, voy a decirlo y parecerá grosería, pero no lo es. Es algo que mamamos, es algo que aprendemos en casa. ¿Qué significa eso? Voy a seguir con esta lógica de poner ejemplos. Este, Desde que somos chicos y vamos creciendo, nuestro papá nos dice que póngale ganas, mijo, tiene que sacar puro 10, tiene que esforzarse para ser alguien en la vida. Significa que si no estudias o si no sacas dieces, si no compites, si no estás en los cuadros de honor, no eres nadie. Este, no eres nadie. En ese sentido, el capitalismo es algo que se nos enseña a lo largo de la vida, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que se nos enseña en la casa y se nos enseña no solo con este ejemplo del que acabo de poner, sino se nos enseña, entre otras muchas cosas, por ejemplo, cuando mi papá le gusta las peleas de gallos o las carreras o los toros, y mi papá me enseña a celebrar festivamente, ¿no? Cuando matan al toro, o mi papá se alegra cuando en una pelea de perros, el perro más chingón se agarra del cuello al otro y lo mata, ¿no? Es decir, el capitalismo lo aprendemos porque el capitalismo es cultura, porque está en nuestras prácticas culturales, ¿no? Este, eh, Ser capitalista es, por ejemplo, aprender a comer carne o aprender a justificar el sufrimiento animal o aprender a explotar la naturaleza. Este, y eso no nos lo enseñan solo en la escuela, eso nos lo enseñan en nuestras casas, en la vida cotidiana, en las sociedades en las que vivimos. El capitalismo es algo que se nos enseña a diario. En ese sentido, cada ser humano que vive en una sociedad occidental lleva dentro de sí, yo digo que los mexicanos llevamos dentro de nosotros un PRI, bueno, llevamos un capitalista también, llevamos un capitalista también. Y las escuelas, ¿cómo colaboran? Las escuelas colaboran porque los docentes hacemos cosas absurdas, como que, como poner a competir. Hacemos exámenes y hacemos pruebas donde ponemos relojes, ponemos y le damos al que termine el primero, le damos un premio, y al que termine el segundo también, pero de menor valía. Es decir, enseñamos a competir, incluso ponemos cosas estúpidas como cuadros de honor, ¿no? Premiamos la capacidad de un humano de pasar por encima de otro humano, ¿no? Es decir, se nos enseña una filosofía liberal capitalista. Ahora,
no me preguntaste eso, me preguntaste otra cosa distinta. Yo respondí por qué el capitalismo es un modelo de desarrollo en el cual nos educamos. Ahora voy a responder la pregunta que me haces y espero no alargarme y solo voy a anunciarlo para no abusar de la exposición. Si la pregunta es, ¿qué se critica del modelo de desarrollo capitalista? Pues voy a decirlo, que en una empresa, ya que es famoso el caso, en una empresa como Electra, trabajamos yo y trabaja Salinas Pliego. Y los dos trabajamos 8 horas, pero el salario de él y el salario el mío son extremadamente opuestos. ¿Sí? O tú también trabajas en una empresa y lo sabes. El salario del que barre y el salario del supervisor son opuestos. Es decir, esta es una crítica al capitalismo. El capitalismo produce asimetrías, desigualdades. Es decir, hay unos que ganan mucho y hay muchos que ganan muy poco. Esta es una realidad del capitalismo. Pero además, y es algo que demostró Marx. Marx no lo dijo como lo voy a decir, pero el capitalismo nos chupa hasta el tuétano, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir? Que el capitalismo representa una precarización de la vida laboral, es decir, nos explota. ¿Qué significa que nos explota? Bueno, hay gente que vive en Tlajumulco y no me refiero a ti solamente, hay gente que vive en muchos lados y se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque hace 1 hora, 2 horas, 2 horas para llegar a su trabajo. Sale a las 5, a las 4, a las 3 y regresa a su casa solo a descansar para al día siguiente volver a trabajar. Es decir, hay una precarización de la vida, ¿no? Vivimos para trabajar. En ese sentido, el capitalismo representa una suerte de vulneralización de la vida. La vida se nos hace vulnerable porque descansamos solamente para volver a trabajar. Con, Trabajamos para conseguir algunas cuantas cosas. Dije hace rato una cosa que es muy importante: el capitalismo justifica la explotación de los animales. Por ejemplo, y esta es una cosa que es muy importante, ¿no? A todos los que nos gustan las hamburguesas y que vamos al McDonald's o al Burger King, no siempre reconocemos que detrás de esa hamburguesa jugosa que nos comemos está la explotación de animales, ¿no? Una industria cárnica. O no siempre reconocemos que en las flores que regalamos, ¿no? Las flores que regalamos, esas flores que compramos el primero de noviembre, Día de Muertos, o el 10 de mayo, o en Navidad, o en los cumpleaños, suponen una suerte de instrumentalización de la naturaleza, ¿no? Y que esas flores hermosas o las frutas que nos comemos suponen eh, el trato biofísico de la naturaleza, y eso nos ha generado una crisis ecológica muy severa. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, voy a seguir con el ejemplo, con los ejemplos. Eh, a muchos nos gusta la carne, comemos mucha carnita, pero comer carne implica que para producir 1 kilo de carne se necesitan miles de litros de agua que consume quien las vacas. Una vaca, una vaca se toma al día 70 litros de agua, ¿no? ¿Qué representa eso? En un mundo donde el agua eh, y eso también tiene que ver con algo que tú conoces muy bien. Cada vez que utilizamos Copilot, cada vez que usamos Gemini, ChatGPT, nuestras chuladas de fotografías o de ensayos representan consumo energético, consumo del planeta. Es decir, estas son
algunas de las principales críticas. Habría otras, sí. Una, ya la dije cuando dije la privatización de la vida, es decir, que se nos impone en sociedades como la nuestra tener que ir a escuelas privadas en lugar de ir a escuelas públicas, que tenemos que tener seguros de salud privados porque el seguro estatal público no solo es deficiente, sino es inoperante, es obsoleto, nos instrumentaliza. Estas serían como algunas de las principales críticas. No son todas, podría agregar otras 10, pero yo no sé si con esto respondo por lo menos aproximativamente a la pregunta que me hiciste. ¿Por qué se le cuestiona el capitalismo? ¿En qué sentido se le cuestiona? Voy a terminar con un ejemplo que me parece muy importante. El capitalismo construye una industria de la diversión, una industria del descanso, de la recreación. ¿A base de qué? A base, por ejemplo, de explotación. Por ejemplo, de explotación de animales. ¿No? Explotación de animales. Nos divertimos en circos. ¿A costa de qué? ¿Qué son los circos? O nos divertimos en zoológicos. O nos divertimos con explotación de animales. El capitalismo, en ese sentido, es un modelo de desarrollo profundamente cuestionable. Gracias, profesor. Tal pareciera que es una bola de nieve de la cual no podemos salir. Cuando usted comentaba que tenemos que sacar las mejores calificaciones y cuadro de honor, pues claro, yo diría, pues no tiene nada de malo, pero lo que veo es de que eso nos condiciona para ser los mejores en la empresa y que nos vaya bien, y nuestros padres obviamente nos impulsan para que nos vaya bien, pero no existirán otras soluciones, no existirá otra vida. Esta será la vida que nos toque, siempre llegar cansados a nuestro trabajo, llegar agotados, estar endeudados hasta no sé dónde y, y ir a un centro, digo, de salud y ver las carencias y entonces, bueno, paso, como usted dice, al privado y en el privado, pues, dinero porque gasté todo en la tarjeta. ¿No existirá otra cosa? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, profesor. Cuando hablamos de alternativas al capitalismo, que me gustaría saber si hay alternativas a todo esto, a esta bola de nieve, esto que parece ser que es inacabable, ¿cuáles son algunas y por qué son alternativas, profesor? Por favor. Bueno, sí, sí las hay, o sea, sí las hay. Voy a decirlo, el mismo capitalismo produce esas alternativas. Voy a poner algunos ejemplos. ¿En qué sentido el capitalismo produce esas alternativas? En un mundo asimétrico, ¿no? Donde la población puede ser dividida no en pobres y ricos, y tampoco en pobres, ricos, clase media y clase alta, sino en deciles, es decir, en 10 niveles de la sociedad, la gente que es extremadamente pobre, a veces ni siquiera puede ir a la farmacia del doctor Simi o a la farmacia. Eh, eh, hoy todas las farmacias tienen consultorios. Hoy en casi cada barrio hay un consultorio de 50 pesos con medicinas genéricas. El capitalismo produce alternativas. ¿En qué sentido? En el sentido de que habiendo tantas asimetrías, no todo el mundo podemos ir a una clínica, no todo el mundo podemos ir a un hospital. Eso solo es para ciertos sectores de la sociedad. En ese sentido, ahí se producen alternativas. El problema es que hay gente que ni siquiera puede ir a las farmacias, que se cura con un té, ¿no? Que se cura con un té. ¿No? ¿Y de dónde salen los test? Bueno, de modelos alternativos, de modelos alternativos. Es decir, eh, la mamá, la mamá le pregunta a la abuela eh, cómo se soba, o la mamá le pregunta a la abuela qué combinación, si le pone al té eucalipto o guayaba,
y si le mezcla con flores de tal o cual, ¿no? Es decir, si hay alternativas, hablando por ejemplo del sistema sanitario, sí hay alternativas. Sí hay alternativas, ¿por qué? Porque hay una cultura de procurar nuestra salud a partir justamente de que las personas, no todas las personas pueden acceder a un hospital, a un médico, ¿no? No todas pueden ir a eso. Pero no solo existen esas alternativas. Tú me preguntabas anteriormente, ¿solo hay socialismo? No, en la historia de Occidente ha habido socialismo, ha habido comunismo, ha habido tercera vía. Esos son modelos alternativos al capitalismo. Incluso hay quienes hablan de capitalismo cristiano o de capitalismo humanitario o del green capital, ¿no? Del capitalismo responsable, ¿no? De las empresas socialmente responsables. Yo no creo en esos discursos o en esos disfraces. A veces son más perversos que nada. Yo creo que los modelos capitalistas los producen modelos alternativos. Pienso, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos muy concretos. Las cooperativas son modelos alternativos. Las cooperativas, y en México hay cooperativas muy importantes, la Pascual Boim, por ejemplo, es un modelo de cooperativa. No es la única. En muchas ciudades, en Guadalajara hay cooperativas, en León hay cooperativas, por ejemplo, de personas que producen zapatos o cooperativas de personas que producen semillas. Es decir, hay modelos cooperativos, por ejemplo, modelos cooperativos de producción de café. Es decir, ¿y por qué son alternativos? Porque eliminan algo que dije en un ejemplo anterior, eliminan los intermediarios. No le venden a Walmart, no, sino que lo venden a cafeterías donde tú vas y te compras un café y queda claro que ese café es más caro porque no pasó por intermediarios, porque el proceso de producción ha sido profundamente responsable, ¿no? Que no supuso herbicidas, fungicidas, pesticidas, ¿no? En ese sentido, las cooperativas son un modelo. Existen muchos modelos, en México los hay. Yo no sé si donde tú vives, donde yo vivo, no solo hay uno, sino por lo menos aquí a 500 metros a la redonda donde vive el servidor que habla, hay por lo menos dos tianguis, uno los martes y uno los sábados. ¿Qué son los tianguis? Son modelos de producción de basura. La gente contamina estúpidamente, ¿no? Este, pero, eh, pero también son modelos alternativos. Son modelos alternativos de consumo porque ahí se adquieren cosas fundamentales. En una sociedad como la nuestra hay tianguis alternativos, es decir, tianguis que no solo funcionan en base al trueque, sino tianguis alternativos con principios de economía justa y solidaria. Incluso hay tianguis ecológicos. ¿Qué significa ecológicos? Que no te venden una crema producto de animales. La miel que venden no es la explotación de las abejas. Es decir, sí hay sistemas, voy a llamarlo así, sistemas alternativos, sistemas comunales, ¿no? No solo en Guadalajara, en México. En México, por ejemplo, hay modelos alternativos, por ejemplo, en Xochimilco, las chinampas, hay modelos alternativos profundamente ecológicos. Solo ahí, no. En cada estado nosotros podríamos encontrar modelos alternativos de desarrollo, por ejemplo, cooperativas. En la Sierra Norte de Puebla hay una cooperativa muy importante, Tosepanqueli, ¿no? Que es una cooperativa que incluso tiene una telefónica, yo estoy suscrito a esa cooperativa. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a mantener a un tipo que explota el país. Y así sucesivamente. Podemos encontrar muchos modelos alternativos de desarrollo, que lo mismo están en comunidades, en pueblos originarios. Por ejemplo, un modelo alternativo de desarrollo lo tienen, por ejemplo,
los pueblos originarios que tienen modelos, mmm, por ejemplo, Cheranqueri, en Michoacán, hay un modelo de un municipio autónomo que tiene su propio modelo de desarrollo que supone una producción que equilibra la tierra, que respeta los bosques, ¿no? Y así como existe eso, existen modelos de desarrollo que llamamos otro desarrollo. Por ejemplo, hay en muchas ciudades, en México, en Guadalajara, en León, en muchas ciudades, hay gente que construye modelos, por ejemplo, de huertos en la azotea. ¿Qué significa eso? Consigues unos guacales con plástico, les pones tierra y ahí siembras tus jitomates, ahí siembras tu pequeña hortaliza, ¿no? Y eso es más sustentable, es más ecológico, los productos tienen más nutrientes que aquellos que compras en Walmart, en Soriana, en Costco, en Sam's, ¿no? Es decir, incluso en el mundo hemos construido modelos alternativos, no solo como estos, sino en América Latina hay muchos modelos, por ejemplo, de economías feministas, economías solidarias. Es gente, mujeres que se reúnen en muchos lados, por ejemplo, a compartir recetas, a intercambiar, por ejemplo, servilletas que van tejiendo, o, por ejemplo, a compartir el cacao que ellas, los chocolates que producen. Es decir, hay muchos modelos de desarrollo que son profundamente responsables con el medio, con los animales, con la propia vida. Pienso, por ejemplo, en América Latina, hemos encontrado una cosa que se llaman los buenos vivires o el vivir sabroso, que son modelos de desarrollo alternativos en muchos pueblos, ¿no? Pueblos que son muy famosos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los pueblos andinos, en los pueblos peruanos o en los pueblos chilenos, donde hay muchos de estos modelos. ¿Son los únicos? No, no son los únicos, porque, por ejemplo, en México tenemos gente académica, por ejemplo, en la UNAM hay un personaje muy importante, Julio Volvenic, que ha construido modelos de desarrollo. Hay mucha gente que buscamos y que pensamos otras formas de vivir más responsables. Incluso en Estados Unidos, sí, incluso en Estados Unidos. Donna Haraway, por ejemplo, o Martha Nussbaum. No sé si he respondido tu pregunta, Héctor. Sí, profesor, muchísimas gracias. Bueno, y ahora es tiempo de abrir el diálogo eh, a nuestras compañeras, compañeros que están aquí en línea junto con nosotros y también a los que nos están acompañando en Facebook. Entonces, me gustaría ah, abrir diálogo aquí con Ernesto, Dulce, Jaime, Francisco, que nos acompañan. ¿Quién más? Somos 8, perdón, nomás veía. Alicia, Francisco, Jaime, Dulce, Ernesto. No sé si tengan algún tipo de pregunta, algún comentario. Adelante, levanten su mano virtual, por favor. Ernesto, adelante con tu comentario o pregunta. Muchas gracias a profesor Héctor por la cantidad de ejemplos y de posibilidades sobre el tema del capitalismo y sus alternativas, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta como muy específica y es, ¿qué nos ha pasado que creemos que la democracia es igual al capitalismo, cuando realmente no es así? ¿Qué ha pasado que hay como sobre todo en el mundo occidental, que capitalismo y democracia son lo mismo cuando realmente no lo es?
Muchas gracias. No sé, profesor, si gusta contestar o abrimos a alguien más. Pues si quieres, mientras alguien más se anima, voy contestando a lo que plantea Ernesto. Adelante, Este, profesor. es importante ubicar que la mayor parte de los modelos de desarrollo que tenemos fueron una construcción de la tradición occidental moderna, es decir, nuestra idea de democracia no es la idea de democracia que se dice que fundaron los griegos. Los griegos lo único que hicieron fue que a eso que llamamos democracia le pusieron el nombre, no hicieron más. Los griegos no inventaron la democracia, los griegos le pusieron el nombre a eso. Pero la democracia que nosotros vivimos fue pensada, ideada, diseñada en un momento donde al mismo tiempo se diseñó no el capitalismo, sino el liberalismo. ¿Qué significa esto? Significa que los teóricos más importantes de los modelos políticos eh, y modelos liberales fueron modernos. Pienso, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. Locke, que escribió Segundo Tratado de Gobierno, o Thomas Hobbes, ¿no? Que escribió Leviatán, o Rousseau, que escribió El Contrato Social. Estos tres personajes que escriben teorías contractualistas, modelos contractualistas, al mismo tiempo eran liberales. ¿Qué significa que al mismo tiempo eran liberales? Por ejemplo, hay algo en lo que voy a hacer una generalización, aunque las generalizaciones no son del todo buenas. Al mismo tiempo que pensaban que los seres humanos tenemos derechos y que los seres humanos somos sujetos libres, ciudadanos, ellos pensaban que el ser humano era un sujeto individual, un ser individual y singular, ¿no? En ese sentido, voy a decirlo de esta manera, nuestro modelo de democracia que hoy vivimos nace en un contexto o casi al mismo tiempo que el liberalismo. El liberalismo es esta tradición, esta corriente que afirma que lo fundamental del ser humano es la libertad. ¿Y qué es el liberalismo? El liberalismo es el papá del capitalismo. Es decir, el capitalismo voy a decirlo así, es la política económica que se apoya o que se sustenta, que se desarrolla a partir de el liberalismo. Voy a explicarlo de otra manera. El capitalismo es ese resultado de que un Estado, el Estado francés, el Estado alemán, el Estado mexicano, dicen, este señor dijo que las cosas tenían que funcionar así. De acuerdo, hagámoslas así. Es decir, lo que hicieron, por ejemplo, el Estado británico o lo que hicieron el Estado alemán o el Estado francés hacia el siglo XVIII y siglo XIX fue que aplicaron las teorías que desarrollaron los pensadores liberales. El capitalismo es una política económica resultado de una teoría económica que es el liberalismo. Yo no sé si estoy siendo claro, pero ¿a dónde va esto? Que los modelos de democracia, la democracia que actualmente se vive y el capitalismo coinciden en una cosa, en la creencia de que el ser humano es un sujeto individual, ¿no? Y que este sujeto individual cede algo de sus libertades para garantizar seguridad, para garantizarse seguridad. Ahora, no es simplemente una confusión, no es solo una confusión y tampoco es solo una coincidencia. En las últimas décadas, en todo el mundo,
y el domingo se comprobó, el capitalismo y la democracia son lo mismo, son lo mismo. ¿Qué significa que son lo mismo? No solo en México. Vicente Fox ganó las elecciones producto de la mercadotecnia, producto de que se construyó una imagen de quién era él, sino que también así ganó en las dos elecciones Donald Trump y así ganó Milei el domingo, ¿no? Es decir, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, si nosotros revisamos las discusiones que hay actualmente, se dice, por ejemplo, que ¿por qué ganó Milei? Milei ganó por muchas razones, pero una de esas razones es, aun cuando los argentinos viven una crisis absurda, muy grande, hay intereses de los Estados Unidos. ¿Qué les interesa a los Estados Unidos? El litio de los argentinos, el oro de los argentinos, eh, ¿qué les... Y entonces, ¿por qué Trump aprueba un proyecto de rescate de inversión? Pues porque hay muchos intereses en que gane Milei, ¿no? Es decir, mucha gente como Robert Krypton o Beas son magnates, ¿no? Por ejemplo, Robert Krypton es, creo, hasta donde es gestor de Discovery Capital Magnament, o Scott Belt, en algún momento fue secretario del Tesoro. Ellos son quienes han generado grandes inversiones, porque tienen intereses. En ese sentido, hay un profundo respaldo en estas economías, ¿no? En estas economías. Y lo mismo sucede en El Salvador con Bukele, y lo mismo sucede en otros muchos países, donde los gobiernos se convierten en gobiernos liberales, porque los gobiernos liberales generan procesos de privatización, procesos de desregulación, porque hacen aflorar el capitalismo. En ese sentido, no siempre es una confusión, es un pacto, es una alianza. No sé si fui claro, Ernesto. Y Héctor, muchas gracias. Incluso yo no soy experto en América Latina, pero hay quienes dicen que entre Corina Machado, tú seguramente sabrás más que yo, no quiero convertirlo en tema, pero ahí existe esta discusión, hay una alianza entre Corina Machado y Donald Trump, ¿no? Hay una alianza, hay una inversión de Donald Trump en ciertas estrategias de la resistencia venezolana. No lo sé, no tengo evidencia, es lo que se dice en los medios. Bueno, y yo quería hacerte como dos comentarios muy breves, como una nota de pie de página. Primero, yo vengo estudiando el fenómeno de Argentina de Milei desde hace un buen tiempo. Y incluso ya el lunes en la madrugada yo ya estaba haciendo conteo de los votos en diferentes estados, en el país completo, ¿no? En toda Argentina. Y yo tengo la teoría, y es mi tesis, de que lo que pasó en Argentina fue fraude. Fue un fraude, entre otras cosas, manejado por todo ese clan que rodea digamos, a Trump, que es un clan muy poderoso, ¿no? Y que había supeditado la ayuda o el rescate, porque eso es lo que es un rescate financiero, a Argentina, si ganaba a Milei. Pero hace 4 meses tuvimos unas elecciones en Argentina donde ya teníamos claro que Milei no podía ganar en esta ocasión. Sin embargo, ganó. Pero bueno, y el otro punto es sobre María Corina Machado, que le acaban de dar el Premio Nobel de la Paz y cometió el grave error de dedicárselo a Donald Trump. Ya con eso ya lo entendemos todo de qué es lo que sucede ahí.
Híjole. Pues sí, sí, o sea, no tendría más que decir por dos razones. Una, prudencia básica, no soy argentino, no soy venezolano, pero, pero soy alguien interesado y preocupado en la realidad de América Latina. Y lo que me preocupa, lo que me inquieta, como seguramente a muchos, es el hecho irremediable de que en América Latina haya una vuelta, un giro hacia las democracias liberales conservadoras. Claro, hay una derechización extrema. Exacto. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, profesor. En Facebook estamos transmitiendo en vivo y invito a todas y a todos los que están observándonos por Facebook que puedan plantear sus comentarios ahí en el chat en vivo. Por aquí se los haremos llegar al profesor. Regresando a la plataforma Zoom, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario de las y los que estamos aquí presentes. Por favor, adelante, levante su mano virtual. Bueno, mientras Dulce, Francisco o Alicia se animan a alguna pregunta, algún comentario, decir esto que dice Ernesto, la derechización de América Latina está asociada, la política está asociada claramente con las lógicas de capitalismo, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es lo que qué es lo que se ve? Lo que se ve es que en América Latina los modelos de desarrollo, los modelos de crecimiento están claramente asociados con lógicas de capital, es decir, en ese sentido, voy a decirlo de esta manera, es profundamente preocupante porque lo que sucedió en este año en Bolivia se explica sí y solo sí gracias a que Bolivia es el número uno en fuentes de litio y el número dos es Argentina. El número dos es Argentina. En ese sentido, hay que preguntarse por dos cosas. ¿Por qué fracasan los modelos progresistas o los partidos de izquierda? ¿Y por qué triunfan los modelos o los partidos de derecha? ¿Por qué? Esta es una pregunta que merece reflexión y discusión. Bueno, yo Bueno, creo que por la misma razón, Héctor, que los católicos no se saben defender y los protestantes sí. pues no sé qué significa eso, pero bueno, ahí está el comentario. Muchas gracias. Muy bien, no sé si Dulce, Francisco, Alicia, gusten realizar algún comentario. Adelante, Francisco, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Sí me escucho? Sí. Sí, ok. Me gustaría más bien compartirles una reflexión que creo rescaté con lo que se había comentado anteriormente. Y aparte también pues agradecerles, ¿no? Por abrirse a estos temas que a pesar de que son muy delicados, pues también son muy contemporáneos, ¿no? Y útiles poder de alguna manera saber o involucrarnos en estos temas, ¿no? Bueno, lo que yo reflexioné ante los comentarios es también referente a Marx y me quedó, creo que ahora más claro cuando Marx habla de que el capitalismo pues refiere a los modos de producción, pero creo que esta palabra de modos de producción es muy interesante porque no solamente refiere a producir objetos, porque ya cuando se habla de capitalismo no solamente hablamos de eso. En realidad, pues sería bueno preguntarse, ¿no? Que si el capitalismo es un modo de producción, pues ¿qué está produciendo?
y es evidente que lo que está produciendo es la vida. El modo de producir la vida en la actualidad, pues es con base al capitalismo. Pareciera que el capitalismo es una plataforma de donde todo lo que cae ahí, todo lo que se genera de ahí, pues tiende a tener esta lógica, ¿no? Capitalista, ¿no? Para ello también me gustaría rescatar, creo que viene reforzando esta idea, esta, esto que se propone a veces en la literatura muy romántica. Creo que todos lo hemos escuchado, que viene de Shakespeare, que dice el todos para uno y uno para todos, ¿no? Pero creo que se puede, ya dentro del capitalismo se puede pensar diferente, en realidad lo que afirma. Dentro del capitalismo pareciera que esta fórmula se aplica en sí para decir el todos contra uno y uno contra todos, ¿no? Y decir uno contra todos, pues es en realidad la naturaleza del capitalismo, que no solamente es en los objetos, sino en la idea del uno, el uno abarcante, que por medio de un sistema obviamente homogenizador, totalitario, pues empieza también a abarcar otras culturas diferentes, otros modos de producción de vida que en este caso pues también tendrían que ver también con las culturas, ¿no? Que no tienen que ver con el capitalismo. Y así el uno contra todos pues empieza a tragarse, ¿no? Empieza a establecer un sistema económico con base a su moneda, pero donde todos se tienen que regir y colaborar y endeudarse y todo este rollo, ¿no? Y no nomás eso, también empieza a haber otras acciones muy, no sé, pues yo creo que desde el capitalismo no es individualista, sino más bien de monopolio, que también empiezan a definir la vida, ¿no? Y por más que quiera, pues uno salir pues de esos monopolios, pues es evidente que pues es el modo de producción en la actualidad de la vida, ¿no? Este, obviamente no estoy diciendo, no con eso quiero ponerme a favor, sino más bien quisiera denotar, ¿no? El impacto de esta manifestación, ¿no? Que se llama el capitalismo, que no es algo que nació de la noche a la mañana, sino que se fue construyendo también a la par que la humanidad pues fue dándose, ¿no? También me gustaría de alguna manera complementar esta idea con otra en relación a que dice, ¿no? Quien impone su tiempo impone sus condiciones. Y es lo mismo, también en la actualidad ahorita el tiempo no nomás se mide en 12 horas, o sea, en esas 12 horas estamos llenando de una rutina que pues evidentemente pues está produciendo el sistema, ¿no? Estamos trabajando 8 12 horas, y si bien nos va si tenemos trabajo, si no tenemos que invertir ese tiempo en prácticas, en hechos de la realidad capitalista, pues para poder sobrevivir, ¿no? Y no nomás se habla de trabajo, también se habla de los no trabajos, que en este caso pues es el crimen organizado, ¿no? Y sin fin de prácticas, o sea, tanto a la mala que es la extorsión, el crimen, el robo, el saqueo, y a la buena, ¿no? El trabajo, el ser una persona responsable, la familia, los Francisco, sismos culturales, ¿no? Francisco, perdón. Ajá, La verdad, estoy contigo en todo lo que comentas, pero por cuestiones de tiempo ah, ok, sí, y sí, acabas de nombrar el tiempo capitalista, pero sí, por sí, cuestiones de organización, Francisco, claro. ¿tendrás alguna pregunta o algún comentario en específico que quisieras hacerle al profesor? Sí, sí, bueno, ya referente a esto que menciono, pues, en tanto, para cerrar y hacer la pregunta, en tanto a las condiciones que se imponen dentro del capitalismo, es entonces ahora necesario desde la filosofía no pensar otra vez en unismo, o sea, en este caso el comunismo, sino sí sería bueno o la filosofía propone también otras maneras de tiempo pensado desde, no sé, los griegos, los hindúes, los contemporáneos, en este caso, pues, pues definiendo las causas, ¿no? O sea, qué tipo de filósofos han tratado, ¿no? De definir el tiempo para ir como a la par, ¿no? O contrarrestar estos efectos del capitalismo. Eso sería la intervención. Muchas gracias, Francisco. Sí, sí. Profesor, no sé si quedó claro o quiera que se especifique un poquito más. Adelante. Voy a tratar de responder a lo que
a reaccionar porque entiendo que son más comentarios lo que presenta Francisco. Este, mm, Él decía cuando Marx explica el capitalismo como modos de producción. Bueno, yo creo que Marx es la base o el punto de referencia o probablemente la más importante para explicar el capitalismo, pero no puede ser la única, es el punto de partida, pero el capitalismo se ha complejizado, ¿no? Yo por eso dije en algún momento al inicio de la sesión que pienso que el capitalismo es una forma de vida, y no solo un modelo de producción o un modelo de política económica. ¿Por qué es una filosofía de vida? Porque el capitalismo se convierte en la forma en la que vamos viviendo, ¿no? Es decir, yo ponía un ejemplo, voy caminando por un centro comercial, veo, volteo y digo, lo voy a comprar. Compro una taza, o compro unos chocolates, o compro una blusa, o compro una chamarra, pero no necesariamente las necesito. No, en ese sentido, el capitalismo, en mi lógica, es una forma de vida. Es una forma de vida porque con los ejemplos que puse, antes de que una persona piense en ir a el IMSS, está pensando a qué horas abren la farmacia para ir al médico. Es decir, se convierte en la forma en la que resolvemos, ¿no? En la forma en la que resolvemos. En ese sentido, el capitalismo no creo que sea solo, única y exclusivamente una forma de organizar el sistema de producción. Es mucho más que eso. Eh, Francisco decía algo que no sé si lo entendí. Decía, en el capitalismo se puede pensar diferente. Bueno, no sé a qué te referías, Francisco, pero yo creo que ese es el discurso que se nos vende. Se nos vende el discurso de que somos diferentes, de que somos autónomos y de que somos valiosos. Pues sí, pero lo que importa no es eso, lo que importa en el fondo radicalmente es la homogeneidad, que todos pensemos iguales. Pienso, por ejemplo, sobre todo en el segundo gobierno de Donald Trump y con Milei y con Bukele y con todos los capitalistas de América Latina, hay algo que es muy común. Quienes no piensan como ellos son terroristas. este, quienes no piensan y no se alinean. Veamos un ejemplo. En las lógicas capitalistas del panismo hubo una marcha, presentaron su nuevo logo y una persona en esa marcha sacó una bandera multicolor, ¿no? De la comunidad LGTBIQ y trataron de censurarlo, ¿no? Y en ese sentido hay una suerte de tendencia a homogeneizar. Cuando Milei, igual que Trump, llegan al poder, lo primero que eliminan son subsidios para poblaciones anormales, ¿no? Para los raros, ¿no? Las lesbianas, los homosexuales, ¿no? En ese sentido, no hay un factum de reconocimiento de la diversidad, sino hay una demanda de homogeneización. Y sobre el tema del narcotráfico, ese tema no lo entendí. ¿El narcotráfico es capitalismo? Yo creo que sí. Creo que sí, porque es una forma de producción de generar riqueza, pero es una forma de producción donde lo que vendo son cuerpos, ¿no? Tratas de blancas, donde lo que vendo es personas, ¿no? La migración forzada. Este, eh, Me lavo la conciencia, como sucedió recientemente el Cártel Jalisco Nueva Generación,
dando despensas a las personas en zonas marginadas que padecieron el problema de las lluvias, ¿no? Hay un capitalismo en el narcotráfico, claro que sí, pero se trata de un capitalismo feroz, porque, porque es un capitalismo que instrumentaliza de manera radical, ¿no? Es decir, hay niveles de instrumentalización y el capitalismo del narcotráfico es radical, es radical, porque me hace sentirme objeto, cosa, ¿no? Solo soy útil en la medida en que represento una ganancia. Hay otras formas de comprender el tiempo. Esa pregunta no sé si la entendí. Hay filósofos y hay filósofas que han pensado el tiempo con referencia a las lógicas de capital. No lo sé, no lo sé. Lo que yo podría responder un poco mientras te escuchaba, Francisco, este, dos ejemplos. Eh, hay muchos lugares, hay muchas sociedades que son anticapitalistas y una forma de saberlo es que no están sujetas a las lógicas del tiempo, es decir, no hay un horario de producción, ¿no? Cuando un campesino en Chiapas, o en la montaña de Guerrero, o en Puebla, o en la Sierra Tarahumara, se levantan a producir, dicen en la mañana, y en la mañana puede ser a cualquier hora, ¿no? Es decir, el tiempo es una convención de Occidente. El, el, el tiempo, el tiempo en muchas culturas tiene otra lógica, y no tiene una lógica, no tiene una lógica instrumental, no tiene una lógica seducida, atravesada por el capitalismo. Pienso, por ejemplo, si tú vas a una zona como la zona Tarahumara, en, en la sierra de Chihuahua, tú llegas a una comunidad, tú llegas con una casa, con una persona, um, y verás lo mismo que puedes ver en Chiapas, en una comunidad de campesinos o en una comunidad de indígenas, que llegas y no están trabajando. El tiempo no está en función del trabajo, ¿no? El tiempo está en función de descansar, de disfrutar, de socializar. Incluso tú llegas con una persona en la Sierra Tarahumara, y ahí puede pasar una hora, 2 horas, 3 horas, no se dijeron ninguna palabra, el tiempo fluyó, el tiempo se consumió, pero tú puedes pensar que no pasó nada y pasaron muchas cosas, ¿no? Porque hay otra concepción de la vida, hay otra concepción del tiempo. El tiempo en la lógica Raramuri tiene que ver con la fluidez de la vida para escuchar no solo el canto del tecolote, el viento de los pájaros, es otra lógica, es otra lógica. No sé si respondí o a- reaccioné adecuadamente a lo que fuiste presentando. Pues eso. Gracias, profesor Francisco. Sí, gracias. Sí, todo bien, muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, profesor. Este, vamos a ver, en Facebook está estable. Aquí regresamos a Zoom. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, hacer un comentario, alguna pregunta? Si no hay ¿No? comentario porque el capitalismo ya nos cansó. Sí, ya sé. Entiendo. Bueno, pues vamos a hacer el cierre. Ya estamos en la última etapa. Me gustaría, profesor, si pudiera tener algún comentario a forma de conclusiones, y después del profesor me gustaría abrir el micrófono para si alguien quiere concluir de forma breve antes ya de despedirnos. Adelante, profesor, conclusiones.
Bueno, la conversación que hemos tenido se inscribe en el seminario de temas y problemas fundamentales en desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Significa que hemos dialogado el día de hoy sobre una forma de pensar el desarrollo humano, el desarrollo humano con lógica capitalista. ¿Qué significa esto? Significa que los humanos tenemos el desafío de procurarnos una buena vida, un buen vivir. Los humanos, todos los humanos estamos convocados a gozar la vida, a vivirla bien, a ser felices. Pero es importante poder reconocer que la felicidad no necesariamente uno se sitúa en el consumo, ¿no? La felicidad, la buena vida no se sitúa necesariamente en tener 2, 3, 10, 5 pantalones, 5 pares de zapatos, 10 blusas, pues porque no nos ponemos las 10 o los 5 zapatos al mismo tiempo, ¿no? Hay sociedades que nos han podido demostrar que la centralidad de la felicidad no solo no está en el consumo, sino está en la consideración de los otros, ¿no? Los humanos nos hacemos humanos, nos realizamos, nos humanizamos, no solo eligiendo el bien, como lo dijo un señor llamado Aristóteles, sino los humanos nos hacemos humanos, nos realizamos, nos configuramos como humanos, más que consumiendo, más que progresando, más que acumulando, más que instrumentalizando la naturaleza o los animales. Los humanos nos hacemos humanos cuando incorporamos a los otros en nuestra vida. Cuando los otros tienen un lugar, ¿no? En ese sentido, ¿por qué es necesario cuestionar el capitalismo? Pues porque nos roba lo más importante, el tiempo que le tendríamos que dedicar a los otros. El capitalismo sangra y chupa lo fundamental de la vida, ¿no? La posibilidad de que la vida sea algo disfrutable con referencia a los otros, ¿no? Esta es, en mi modo de pensar, la razón básica por la que tendríamos que oponernos a que el desarrollo humano tuviera que ver siempre y necesariamente con una vida privada. Soy profesor de filosofía y soy profesor de muchas cosas, y últimamente una de las cosas que me preguntan mis estudiantes, sobre todo de ética o de bioética, es la relación con el capitalismo y con los modos capitalistas de vivir. Bueno, lo que yo les digo es, otra cosa sería de nosotros si no existiese una comprensión capitalista liberal de la vida, ¿no? No moriríamos en los hospitales, seríamos más felices. Seríamos más felices. ¿Por qué? Porque podríamos morir en nuestras casas. No existirían los asilos de ancianos, porque, porque los asilos de ancianos son como aquellos depósitos donde vamos a depositar lo que ya no produce, lo que estorba, lo que es inútil. Estas son algunas de las muchas razones por las que nos tendríamos que oponer a un mundo fundado básicamente en capitalismo. O voy a decirlo de esta manera. Estas son algunas de las muchas razones, dije en la exposición otras, por las que tenemos que resistir al capitalismo y vivir resistiendo, porque voy a decirlo de esta manera. Si alguien me preguntara, ¿se puede no vivir capitalistamente? Pues lo que yo le respondería, por lo menos los dos que estamos aquí conversando, Héctor Villarruel y yo, no tendríamos otra forma de vivir.
No tendríamos otra forma de vivir. Tenemos formas de vivir resistiendo, oponiéndonos, ¿no? Pero si tenemos un desgraciado auto, si tenemos una tarjeta de crédito, si tenemos al capitalismo lo llevamos aquí. La, la, la pregunta es, ¿cómo hacer una vida menos capitalista? O voy a decirlo de esta manera, ¿cómo hacer una vida con menos mal? Si el capitalismo es el mal, si el capitalismo es productor de males, ¿cómo vivir con el menos mal posible? Espero haber sido claro. Gracias, Héctor, por este ejercicio y por este diálogo. Y por supuesto, gracias a quienes nos han acompañado en Facebook y en Zoom. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien quisiera concluir con algunas palabras, por favor, no sé, Francisco, Dulce, Ernesto, o alguien que esté por ahí en Facebook. El Facebook ahorita está estable. Adelante, levante la mano, por favor, si a manera de conclusión. Pues dicen que no. Me gustaría Dulce, decir algo muy breve. adelante, adelante, Dulce, anímate. Rescato mucho y me quedo con la esencia de la consideración del otro. Este, Creo que sí es lo más importante, este sentido de pertenencia, de comunidad, porque justamente de no sentirte parte de algo es cuando más buscas encajar desde el cómo te ves, el cómo hablas, el cambiarte a ti mismo. Entonces, el aceptar las diferencias y tus propias diferencias para crear comunidad, para el bien propio y pero también para el bien común, es pues la esencia de que nos hace llegar a más personas y a nosotros mismos, conocerte a ti mismo. Gracias por toda la charla y por todos los puntos y las participaciones, porque me siento que me enriquece mucho y los ejemplos sobre todo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Dulce. Francisco, Ernesto, no sé si gustan concluir con algunas palabras. Ok. Sí, Sí, adelante, Francisco. Échale los sí, kilos. ajá. Nada más para pues concluir y darles también las gracias por abrirse a estos temas, ¿no? Y escuchar y las reflexiones y también compartir pues todo lo que traen, ¿no? De información. Sí me gustaría nada más saber, como pregunta final, si tienen alguna referencia o algún libro que recomienden sobre el tema, que lo puedan publicar en el grupo o decirlo por aquí. De antemano, muchas gracias. Gracias, Francisco. Profesor, no sé si recomienda algún libro. Bueno, no hay uno. Podría recomendar 50. Depende de qué es lo que interese, ¿no? Pero, por ejemplo, un libro que se puede descargar y que seguramente se puede encontrar tiene que ver con el pensamiento de Donna Haraway, de seguir con el problema. ¿Por qué es importante este libro? Porque ella nos convoca a un modelo de desarrollo donde vamos resistiendo al capitalismo y resistir al capitalismo que implica respetar a los animales, respetar a la naturaleza, cuidar a los otros, cuidarnos a nosotros, ¿no? Eh, los occidentales no podemos necesariamente cambiar el mundo, por lo menos no tan radicalmente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, y ese será otro libro que recomiende, Catherine Walsh. Catherine Walsh, Catherine Walsh es una norteamericana que radica en el Ecuador. Ella dice, lo que tenemos que hacer es buscar las grietas del capitalismo. ¿Por qué
por qué Catherine Walsh dice que es necesario buscar las grietas del capitalismo? Dice, porque ahí donde el capitalismo se agrieta, ahí florece algo bello y hermoso, ¿no? En ese sentido, no tenemos alternativa. Es muy complicado vivir como viven pueblos originarios. Nosotros no somos ni pueblos originarios, la mayoría, o yo supongo, por lo menos yo no, Héctor tampoco, creo que hasta donde sé Ernesto tampoco, no sé los demás, pero no podemos vivir con ellos. Si a alguien le interesara, por ejemplo, reconocer un modelo de desarrollo anticapitalista, sería el modelo de desarrollo de los tarahumaras. Recomiendo un libro que se llama Danzar o Morir, de Pedro de Velasco. Todos estos libros, si no se encuentran, me los pueden pedir. Mi correo es hector.leon@if.edu.mx o pueden escribir al Instituto de Filosofía y ahí les contactan conmigo. Este libro, Danzar o Morir, es de Pedro de Velasco, un filósofo mexicano. Lo que nos cuenta es cómo algo que es muy interesante, los rarámuri trabajan solamente 3 de 7 días. ¿Por qué? Porque los demás días hacen fiesta, es decir, danzan, comen tesguino, es decir, el mundo rarámuri es un mundo anticapitalista porque es un mundo anticonsumo, ¿no? No se trabaja para volver a trabajar o para consumir, sino solo se trabaja para obtener lo que es fundamental para la vida, ¿no? En ese sentido, este, por ejemplo, no acaparan, no construyen cercas, mi propiedad, ¿no? No tienen, sus casas no son casas, donde hay refri de hielito, donde hay cuchillo eléctrico, donde hay todo un sistema electrificado. En ese sentido, su sistema de desarrollo es profundamente ecológico, ¿no? No podemos vivir como ellos, no podríamos vivir como ellos, pero sí podemos inspirarnos en ellos, por ejemplo, en una cosa. A mí me dicen que por qué no me compro otro pantalón, pues porque solo necesito uno. Solo necesito uno. ¿Para qué quiero 2 pantalones? ¿O para qué quiero muchos pantalones si no los puedo utilizar al mismo tiempo? ¿No? El capitalismo nos seduce, es un canto de sirenas porque nos convoca a consumir. Cuando nos muramos hay una certeza, no nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar 20 pantalones o 100, ni 50 blusas, ni 20 chamarras, solo nos vamos a llevar una. Muchas gracias, profesor. Ernesto, no sé si gustas concluir con algo. No sé si andes por ahí. Bueno, este, bueno, entonces, ya para terminar, me gustaría a mí también decir unas palabras. Primero agradecer al profesor y a todas y a todos los que están aquí, de todos sus comentarios. Y hay algo que yo noto del desarrollo humano. Creo que decir desarrollo humano nos implica, nos remite a una pregunta ontológica. Y lo ontológico habla de quiénes somos. Porque ¿quién se va a desarrollar? A donde voy es, desarrollo humano implica un quién. ¿Quién se desarrolla? Pues depende a quién le preguntes. Si nos preguntan a nosotros dentro de este liberalismo económico, pues yo soy diferente de aquel, de aquella, ¿no? Hay una división. Pero si le pregunto, por ejemplo, a ciertas comunidades indígenas, ellos se consideran una unidad, por ejemplo, con el bosque, con su siembra, con el aire, ¿no? Con la tierra. El hecho mismo de decir, esta persona está unida con el bosque es algo medio capitalista, porque si tú les preguntaras, ¿para ti qué es el desarrollo? Ellos podrían considerarse en unidad con todo eso. Y creo yo que es una pregunta
o el desarrollo humano es algo que remite a algo muy ontológico, que nos podía dar mucha de la pista de dónde estamos empantanados en este liberalismo, si nos preguntáramos, ¿quién se va a desarrollar? Y hay que saber que hay diferentes respuestas, no nomás estoy yo, sino hay un nosotros, juntos, el bosque, juntos con los animalitos, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Bueno, eh, a manera de cierre, me gustaría, bueno, de nuevo agradecer al profesor por por su plática y a cada una y uno de los participantes, y también al Instituto de Filosofía, que es en esta plática, en esta conferencia, eh, que está comandado por el rector, doctor Juan Carlos Equigua, al cual agradecemos, junto con su decano, el licenciado Jesús Montes, y el secretario, el doctor Rivadeneira. Entonces, pues a todas y a todos agradecemos su permanencia, su asistencia, sus preguntas, sus comentarios. Profesor, muchas gracias. Y con esto terminamos. Les esperamos en la serie de seminarios que estará dando el Instituto de Filosofía, que sobre todo de este tema, de temas y problemas fundamentales en desarrollo humano. Les esperamos, estén al pendiente de la página de Facebook del Instituto de Filosofía. Muchas gracias, hasta luego, que pasen bonita noche. Gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Héctor. Buenas noches y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.